Bueno, perfecto. Siendo las 12:05 de la tarde, hora Colombia, damos inicio a nuestro espacio del día de hoy. Quiero darles a todos y todas la bienvenida a nuestro webinar Finanzas Innovadoras para Derechos Humanos del Concepto a la Práctica. Es un espacio que traemos hoy de la mano de Corporación Región para profundizar en el tema de las finanzas innovadoras alrededor de este tema de los derechos humanos que tanto nos interesa. Es un espacio que viene como segunda etapa de una conversación anterior que se tuvo con Macaya, por si tuvieron la oportunidad de participar. Les resumo un poco lo que se habló allí. Fue un evento en el que se dio un abrebocas sobre qué son los mecanismos de finanzas innovadoras, un poco de entendimiento del panorama como está en la cooperación tradicional, todo lo que ha ocurrido recientemente al respecto y la necesidad de entrar a hablar sobre las finanzas innovadoras, un poco la presentación de estos mecanismos de manera muy general, de la necesidad de la diversificación, de las diferentes opciones que hay alrededor del financiamiento, y allí es donde entra la conversación que traemos el día de hoy, que es para profundizar un poco más en esos mecanismos de finanzas innovadoras, conocer un poco mejor los roles, conocer los incentivos, y darles ese panorama de cómo está el tema, considerando que es un poco nuestra expertise. Por esta razón, Corporación Región quiso contar con nosotros, con Impactia, para contarles sobre este tema. Mientras vamos avanzando, nos gustaría que en el chat nos contaran de qué país y ciudad nos visitan y qué organización representan. Queremos conocer un poco a las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Eh, Adelantando, quiero presentar a la speaker que va a iniciar con nuestra presentación del día de hoy, que es Nicole Montenegro. Ella es directora de éxito de usuarios de Impactia, tiene un panorama muy amplio de entendimiento de estos mecanismos, de los actores, y ella nos trae esta primera parte de nuestro espacio del día de hoy. Antes de darle la palabra a Nicole, este va a ser un espacio de conversación. Les vamos a estar mostrando todos estos conceptos y estos temas importantes, como lo decía el nombre, del concepto a la práctica, entender más allá de la teoría cómo puede integrarse todo esto a nuestra cotidianidad. Vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat, las vamos a tener ahí pendientes también, y al final de la sesión disponemos de un espacio para levantar manos y para leer las preguntas que tengamos en el chat, y nuestros speakers las van a estar contestando. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Nicole para que empecemos. Hola, Anu, gracias. Me gusta estar acá. Gracias por la invitación y por, digamos, convocarnos desde región, de Corporación Región. Hola a todos y a todas. Bueno, queremos contarles hoy, como decía Anu, también, pues un poco desde lo conceptual, cómo nacieron las finanzas innovadoras para que, pues, entendamos qué significa de fondo finanzas innovadoras y qué ejercicio, pues, nos trae también en la práctica, ¿no? Y al finalizar, les voy a mostrar un poco la agenda de hoy, el concepto de finanzas innovadoras y esto pues muy atado y desglosado en por qué existen. Definitivamente cuál fue el panorama y el contexto que hicieron que las finanzas innovadoras existieran como concepto, pero también hoy cómo se está. Uy, no se escucha. Sí, parece que hubo un inconveniente Se con la desconectó. presentación de Nicole. Ya vamos a verificar qué ocurrió y continuamos. Hola, estoy de nuevo, disculpen, se me salió un momentico, vuelvo. Listo, entonces, les contaba,
¿Cuál es la agenda? Contarles un poco ese concepto y, digamos, el por qué existen las finanzas innovadoras, cuál fue ese contexto y ese panorama que originaron, digamos, este concepto y sobre todo esta puesta en marcha que se está hoy moviendo mucho en el ecosistema de impacto social y ambiental. Algunas características y atributos principales de estos mecanismos de las finanzas innovadoras y el por qué también son tan relevantes en este momento. Y luego, en aras pues, de también ponerlo en práctica y contarles cómo impacta a lo largo de estos 5 años en los que estamos sumergiéndonos un poco más en estos mecanismos, 2 casos reales de diseño, de estructuración y cuál es la lógica detrás que Juan nos estará contando un poco más al respecto, los aprendizajes, los incentivos que hay detrás, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuál es el concepto de las finanzas innovadoras? Y es muy simple, definitivamente, y cuéntenos ustedes cómo lo ven también en el entendimiento. Las finanzas innovadoras, pues definitivamente son mecanismos, instrumentos, vehículos, estructuras que buscan movilizar recursos o utilizar de manera más eficiente pues, el capital que existe para abordar los desafíos ambientales y sociales. Esto, digamos, significa que es una forma de entender mejor las necesidades, los intereses, las oportunidades de un tema en particular, de un sector, de unos impactos a lograr y a la luz de eso poderla pues poner en un vehículo, en un marco estructural, en un modelo financiero, en un modelo de gobernanza, en un modelo, una tesis de impacto que se quiere lograr, ¿no? Es decir, esto nos va a permitir pues concretizar definitivamente la suma de unos incentivos de actores, nos va a poder permitir estructurar un mecanismo, una forma la cual vamos a traccionar y acelerar la búsqueda de capital y conectarlos en una misma bolsa. Esto, pues, con el propósito de cerrar la brecha que hay entre los recursos disponibles, que vemos muy evidente, pues, el decrecimiento de los recursos de la ayuda oficial al desarrollo, de la cooperación internacional y, sobre todo, pues, se ha agudizado con este punto de inflexión del cierre de USAID y a la luz de eso, pues traccionar mayores recursos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, sobre todo las metas que nos planteamos. ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Por qué existen? ¿Qué significa finalmente la existencia de los mecanismos financieros? Y aquí vamos a dar un poquito de contexto. Nació los mecanismos financieros, las finanzas innovadoras a partir de un momento importante y es antes de la pandemia, venía desde Impactia también lo veníamos mapeando alrededor del 2016, venimos viendo como el decrecimiento del financiamiento de la ayuda oficial al desarrollo, pero también el crecimiento de nuevos capitales, de nuevos recursos, y a la luz de eso, pues antes de la pandemia el mundo venía cumpliendo, avanzando en el marco del cumplimiento de los ODS para 2030, pero muy lentamente, no al ritmo necesario para cumplir las metas, no estábamos logrando como se debe el cumplimiento de las metas. Y luego, después de la pandemia, pues importante también, el progreso lento que traíamos se detuvo, retrocedió significativamente y esto debido a múltiples crisis, al COVID, a la crisis económica post-COVID, a los conflictos armados, a las guerras, pues que se han venido suscitando desde post-pandemia y el agudizamiento pues del cambio climático también a la luz de todos esos procesos, ¿no? Entonces es importante como contexto entender que veníamos cumpliendo muy lentamente las metas, pero que además pues la pandemia pues agudizó y detuvo, retrocedió considerablemente este cumplimiento. Y además pues se suscitó la policrisis que hoy también pues es parte fundamental del porqué de las finanzas innovadoras. Además, pues esto generó o viene generando pues hace un tiempo también una brecha de financiamiento. ¿Esto qué significa?
La ONU estimó que para los países en desarrollo, pues para el cumplimiento de esas metas 2030, esto muy alineado como a los ODS y esas metas 2030, pues necesitaríamos al menos 4 billones de dólares anuales para cumplirlas. Es decir, tenemos un déficit anual de más de 4 billones de dólares y esto significa un 50% de déficit de financiación. Es decir, necesitamos al menos 4 billones de dólares anuales para cumplir esas metas que nos propusimos, porque hoy pues, los recursos que están disponibles, sobre todo porque están enmarcados en la cooperación internacional y en la ayuda oficial al desarrollo, pues no son suficientes. Y además se proyecta, el PNUD proyectó que particularmente para Colombia hay una proyección de que solo cumpliremos el 43% de las metas debido no solo a la brecha de financiamiento, sino también pues a que hay una brecha existente de cumplimiento de metas por el formato, por la forma también de colocar el capital o cómo se está distribuyendo este capital. Es decir, el modelo actual de desarrollo de financiamiento no está funcionando lo suficientemente bien, no hay suficiente dinero, no está bien distribuido, no está llegando a donde se necesita, donde más se necesita. Y esto evidencia pues mecanismos tradicionales de financiamiento no son suficientes, lo que hace necesario repensar cómo movilizamos y utilizamos los recursos disponibles. Por otro lado, ahí llegó Juan. Hola Juan. Por otro lado, pues es importante contarles el contexto también de otros tipos de recursos, ¿no? Entonces tenemos una desalineación entre capital disponible y necesidades de desarrollo. Vemos que hay al menos 410 billones en activos financieros de inversionistas privados, del sector privado, y de estos al menos el 16 billones están en países en desarrollo. Esto significa que si ese 1% que está, movilizáramos ese 1% de activos, podríamos acelerar significativamente el cumplimiento de los ODS. Sin embargo, estos recursos no están siendo canalizados hacia desafíos sociales y ambientales, y ahí encontramos también pues una oportunidad y los mecanismos y las finanzas innovadoras pues vienen a aprovechar esta oportunidad de recursos, pero también de movilización y además pues de conectar y canalizarlos a desafíos sociales y ambientales. Entonces definitivamente porque existen pues son los mecanismos financieros pues definitivamente es una respuesta a las limitaciones de financiamiento tradicional. Y existen porque hay una brecha, digamos, ya para recapitular un poco los puntos anteriores, existe porque hay una brecha de financiación estructural para abordar los desafíos sociales y ambientales, los recursos públicos y la cooperación internacional no son suficientes y son limitados, pero también el capital privado, aunque es abundante, no fluye naturalmente a estos problemas por percepción de alto riesgo, retornos inciertos, horizontes de largo plazo, y muchos problemas sociales pues requieren coordinación entre múltiples actores, modelos flexibles, financiamiento paciente, y esta es la respuesta también de los mecanismos financieros, ¿no? Entonces, no respondemos el capital, no responde a una complejidad de problemas sociales, digamos el capital tradicional, y por eso pues es también súper fundamental la movilización de recursos de finanzas innovadoras. Entonces, las finanzas innovadoras surgen para alinear estos desajustes, los problemas sistémicos, el largo plazo, la conexión de multiactores y requieren pues otro tipo de financiamientos, otras maneras de colocar los capitales, otras maneras de pensarse esas tesis de impacto y esas necesidades estructurales de los problemas sociales, y definitivamente buscan lograr maximizar el impacto social y ambiental. Dale, Juan. Yo quiero aprovechar, perdón si hay un poquito de ruido de fondo, pero quiero aprovechar para sumar a esto que estás diciendo, Nico, porque
pues definitivamente que lo que sucedió el año pasado con la financiación que veníamos acostumbrados a tener, pues es algo que ha dolido desde todos los puntos de vista, no solo por el resultado final, sino por el cómo sucedieron las cosas y por lo intempestivo de las decisiones. Pero también desde otro punto de vista, parte de lo que hemos entrado a analizar con un poco más de cabeza fría meses después, es algo que pues yo además desde el externado he venido trabajando desde hace un tiempo atrás, y es un poco también la calidad de la financiación y la manera como ciertos arreglos institucionales que se venían tejiendo o que se habían vuelto costumbre, generaban incentivos que no eran los mejores para esa alineación de los incentivos que menciona Nicole, ¿sí? Esa articulación de los incentivos para... entonces veníamos acostumbrados de pronto a arreglos institucionales en donde el énfasis se hacía era sobre hacer actividades y no necesariamente el énfasis se hacía en torno a cuáles son los resultados que se lograban. Digamos, en los programas de cooperación veníamos muy acostumbrados a que teníamos que trabajar sobre las lógicas de un contrato con unos hitos, entonces haga los talleres, recoja las listas de asistencia, y el enfoque tenía que ver era con las listas de asistencia, con el taller, con el documento que escribió, con mucha rigidez en torno a las actividades que te has comprometido a hacer y con mucha laxitud frente a un enfoque basado en resultados de impacto también. Y creo que no podemos hablar de financiación innovadora pensando solamente en reemplazar fuentes. O sea, creo que eso es una de las cosas que recientemente venimos oyendo y que creo que es importante que nos distanciemos, sino de cómo, como lo dice esta diapositiva, cómo lo aprovechamos para alinear desajustes que venían de tiempo atrás, desajustes que no nacieron el año pasado, desajustes que llevan por lo menos documentados desde la Declaración de París en el 2005, ¿sí? En donde el dinero no estaba siendo enfocado a generar una maximización del impacto social, de cambiar vidas, de mejorar ecosistemas, de proteger el planeta, sino se había creado de alguna manera pues una fórmula que no necesariamente estaba generando los mejores incentivos. Del lado de quien ejecutaba, mucha inflexibilidad para tomar las decisiones, ¿sí? Del lado de quien entregaba los recursos, pues digamos, los incentivos no siempre eran lograr los indicadores o métricas de impacto más altas, sino ejecutar los recursos. Entonces había todo un sistema muy focalizado en quién era bueno ejecutando y quién era bueno escribiendo las ideas, pero no necesariamente quién era bueno o cómo premiábamos a aquellos que eran los mejores en producir impacto social y ambiental allá afuera. Y creo que acá hay una oportunidad gigantesca sin la cual no podemos entender a plenitud el potencial que hay y la oportunidad que tenemos en nuestras manos en este momento. Gracias, Juan. Precisamente tocaremos un poquito más, creo que tú dijiste muchas cosas pertinentes sobre las características principales de los mecanismos a la luz de las actividades y cómo estos mecanismos, estructuras, vehículos, porque acá encontramos una diversidad de entendimiento sobre las finanzas innovadoras, buscan ser eficaces, es decir, resultados medibles, buscan enfocarse en resultados concretos, cambios de vidas de personas, hablando un poco más en la realidad, cuántos acceso laboral, digamos, personas contratadas, o yéndonos un poquito más allá en términos de resultados, cuántos la permanencia en un contrato laboral de una persona, etcétera. Entonces sí es muy importante la lógica que traen los mecanismos financieros ya en la práctica, y es ser eficaces porque se buscan pues dejar de depender tanto o dejar de usar instrumentos basados en actividades y más basados en resultados tangibles de cambios de vida, de comportamientos, de características que realmente nos den insumos de esos cambios y ese impacto logrado, ¿no? Y acá pues buscamos también instrumentos o metodologías distintas. Por eso se conectan mucho la teoría de cambio, las teorías de cambio con estos mecanismos. Y dejamos un poquito a un lado quizás metodologías como el marco lógico, que pues está muy basada también en resultados, pero en actividades,
y esto definitivamente pues es una de las características principales, la eficiencia, la eficiencia de los mecanismos. Además, movilizar capital privado. Ahí, como veíamos, el contexto y el panorama, pues es muy relevante los recursos que hay en el sector privado. Son muy importantes para traccionarlos, y esto significa que los mecanismos de finanzas innovadoras son catalíticos. Buscamos atraer recursos del sector privado para procesos, resultados sociales y ambientales, y movilizar también esas metas que tenemos en el marco de los 2030, ¿no? Además, buscan ser mecanismos de largo plazo, soluciones financieras perdurables, y aquí pues conectamos con algo que también desde Impact hemos venido movilizando desde nuestra narrativa, digamos el cuento, por decirlo así, que siempre contamos es importante ser autosostenible. Estos mecanismos financieros están buscando la sostenibilidad a largo plazo financiera, porque es la única forma de permitir, digamos, de perpetuar, de maximizar el impacto social y ambiental. Y esto cambia radicalmente la lógica de programas de 2 años, programas de 3 años, que traía, digamos, esos incentivos, por decirlo así, perversos de la cooperación internacional, donde pues buscaban unos resultados anuales o actividades cumplidas en un año, y que la financiación pues también esté dada por esa temporalidad. Entonces los mecanismos definitivamente buscan ser autosostenibles, y esto significa tener una lógica, un modelo financiero que les permita pues ser sostenibles, entender pues también los tipos de capitales que uno puede traccionar, los capitales catalíticos que se puedan traccionar de diferentes sectores públicos, privados, la filantropía, y acá hay pues un montón de jugadores que se suman también a las finanzas innovadoras, jugadores que de pronto en este ecosistema pues no son tan conocidos. Hablamos de los family offices, hablamos también de los inversionistas de impacto, hablamos de las fundaciones empresariales, filantrópicas, y bueno, hay un montón de actores que también pues están sumando a conectar con mecanismos eficaces, catalíticos, y con una visión de largo plazo y sostenibilidad financiera para maximizar el impacto social. Y algunos atributos de los mecanismos innovadoras, pues a la luz también de esas características principales, pues definitivamente es la eficiencia del uso de los recursos, es decir, cada dólar, cada peso, es muy importante tener en cuenta qué resultado va a conseguir en relación pues con el impacto social, es muy pertinente. No buscan reemplazar lo existente, sino hacerlo más efectivo. Permiten que actores que normalmente no invertían participen, y hacen viable lo que antes no era financiable, ¿no? Entonces también los atributos es generar, un cambio sistémico de mentalidad y de integralidad. ¿Esto qué significa? Pues vamos a cambiar un poco la lógica de cómo hoy se viene entregando, colocando los recursos, pues digamos, muy alineado con vamos a tener una mentalidad basada en resultados y no basada en actividades cumplidas o ejecutadas, sino en resultados concretos y tangibles de impacto social y ambiental. Y además de usar cada dólar, cada peso, cada capital recibido de forma costo eficiente en aras pues, de maximizar el impacto social. A esto nos referimos también con generar un cambio de mentalidad en la forma en la que usamos los recursos, los recibimos, y también pues entregamos y cumplimos esos impactos que nos proponemos. Y una visión también de sostenibilidad, ¿no? Que las organizaciones pues dejen de depender también de los recursos subvencionados, donados que se entregan, y comiencen a pensar en modelos de autosostenibilidad que permitan pues tener una agenda propia también, pero que les permita también perdurar en el tiempo y maximizar el impacto que están logrando, ambientando desde las organizaciones sociales. Una articulación y colaboración entre estos diferentes actores públicos y privados, sumamos capitales. La idea de las finanzas innovadoras definitivamente es mezclar capitales, mezclar intereses, incentivos, formatos
de actores distintos, de nuevos actores también, de los mismos actores. Es decir, aquí estamos hablando de que en una misma bolsa, en una misma estructura, podemos conectar capitales de inversionistas de impacto, de family offices, de filántropos, de cooperación internacional, con un enfoque de impacto social común que podamos tener entre estos diferentes actores y con unos impactos pues a lograr, ¿no? Un atributo muy importante en el marco de estos mecanismos es la innovación y la exploración de nuevas vías de financiamiento. ¿Esto qué significa? Pues definitivamente los mecanismos no están buscando hacer más de lo mismo. Los mecanismos financieros innovadores están buscando explorar nuevos vehículos, nuevas vías, nuevos caminos para entregar los capitales, pero también para articular y conectar esos incentivos de aquellos que tienen los recursos y poderlos traccionar. Está muy interesado también en cambiar la forma en la que se entregan, en la que se operan esos recursos y explora un montón a la luz de los, digamos, de las necesidades del territorio, de los sujetos o de las organizaciones receptoras del capital para entender mejor cuáles son sus necesidades, cómo deben recibir los recursos, cuánto deben recibir y alinear, digamos, no solo las necesidades de los que reciben el capital, sino también de los intereses de aquellos que quieren pues, tener impacto social y ambiental. Y hay una exploración casi que distinta en todos los mecanismos. Ahorita Juan nos va a contar algunos ejemplos para entender un poco más cuál es esa exploración que es pertinente a las necesidades, oportunidades, intereses de los actores que están en una problemática social y ambiental que se busca resolver. Juan, ahí no sé si quieres hacer, digamos, sumar a las características y atributos de los mecanismos para... Yo creo que tú todo lo has dicho. Creo que el principal cambio es que si venimos de lo que, pues yo por años he sostenido que era una gran camisa de fuerza, digamos, todo el trabajo en torno a proyectos específicamente, en torno a proyectos armados con estructuras de gestión de proyectos de cascada, que llaman los expertos en ese tema, es decir, rígidas, en donde se dependía de una planificación original y después no se podía cambiar durante el tiempo, en donde la fijación estaba más en torno a mantener la estructura y todo esto, y no solo en Colombia y en el mundo, digamos en el sur global, pero en realidad los proyectos de cooperación internacional pues siempre se ejecutan en contextos cambiantes, en contextos que tienen altos demandas de adaptabilidad y pues así, desde hace mucho tiempo, por eso yo digo que esto no nació el año pasado, pero ya había unas tensiones muy fuertes con esa camisa de fuerza que significaba trabajar en esquemas de proyectos inicial, proyectos como lo dice Nico, también delimitados temporalmente a unas vigencias muy inflexibles, y que a eso le sumas una metodología de gestión de proyectos en cascada que es lineal, es decir, haces esto y después vas a hacer esto, y haces esto y después vas a hacer esto, y haces esto y después vas a hacer esto. Y el mundo no es así, digamos, el mundo requiere de adaptaciones, de iteraciones, porque el contexto cuando estás ejecutando muchos proyectos, en cualquiera de los temas que trabajamos, pues están sucediendo en contextos altamente cambiantes, en donde hay mucha incertidumbre, en donde hay actores nuevos entrando en los territorios, en donde en algunos casos hay amenazas de seguridad. Entonces, todo esto requiere más bien organizaciones de altos niveles de adaptabilidad y no necesariamente organizaciones que quieran comprometerse con una misma cosa que tuvieran que seguir por siempre manteniéndola solo para no quedar mal, entre comillas. Entonces, creo que acá la gran dificultad tal vez que hay es que cuando uno pasa de un esquema en donde, o de un marco que te entrega pues mucha exactitud y mucha precisión y mucha rigidez en torno a cómo lo haces, pues al mismo tiempo es mucho más fácil implementarlo, porque basta con aprenderse el marco lógico, entonces ya sé cómo hacer esto y esto y esto, pero la realidad es que acá tenemos casi que un lienzo en blanco en donde se puede construir un montón de cosas, en donde debo decir, la mayoría de los formatos no han sido inventados.
y hay quienes, pues digamos, lo vemos como una gran ventaja porque puedes de verdad adaptarte a los territorios y de verdad localizar los recursos, pero por el otro lado, eso incrementa también los niveles de incertidumbre o la gran pregunta de, bueno, y entonces yo acá por dónde comienzo. Y creo que ese va a ser el mayor reto que vamos a tener que asumir en los próximos años, pero no va a ser el reto de la inflexibilidad y no va a ser el reto de la alineación a resultados, sino vamos a volver probablemente en este tipo de esquemas a tener como la pregunta de, oiga, venga, ¿yo por qué tengo que implementar este proyecto, estas actividades, si ya me di cuenta que no funcionaban? Eso es algo que nos vamos a evitar en este tipo de formatos. Y también lo otro que nos vamos a evitar es la autonomía de las organizaciones ejecutoras de tener que seguir como en una camisa de fuerza siguiendo unos procedimientos burocráticos súper estrictos. No, estos esquemas dan mucha más flexibilidad y mucha más confianza, debo decir también, en quien ejecuta actividades para de verdad darle el espacio, la libertad con la cual puedan ir siguiendo e implementando las medidas que tienen que implementar, pero también con la flexibilidad de adaptarse a lo que van viendo y van descubriendo en el territorio, con tiempos de ejecución muchísimo más largos, que además todos sabemos que son necesarios. O sea, nadie va a resolver los problemas que supuestamente íbamos a resolver en 12 meses o en 6 meses que duraban los proyectos y ni siquiera en algunos casos en los 24 meses que algunos con mucha suerte tenían. Acá los periodos van a ser mucho más amplios. Lo último que quisiera detallar acá es algo que dijo Nico. Creo que durante 30 años de cooperación internacional, de los últimos 30 años, se ha hecho mucho énfasis y ustedes, yo creo que todos contestaron y rellenaron formularios en donde decían estrategia de sostenibilidad. Y todo el mundo haciendo énfasis en cómo podemos tener organizaciones más sostenibles, ¿sí? Y la realidad es lo que sí sucedió el año pasado y nos dimos cuenta era necesitábamos no solamente organizaciones más sostenibles, necesitábamos fuentes de financiación más sostenibles en el tiempo, más flexibles, más duraderas, porque los problemas que pretendemos resolver no se resuelven de un día para otro. Necesitan décadas en muchos casos para poderse resolver. Gracias, Juan. Ahí, digamos, algo que hemos visto mucho en el marco de esta exploración con mecanismos financieros innovadores, no solo en los que hemos venido gestionando y articulando desde Impactia, sino pues, estudiando un poco los otros mecanismos, pues es importante que la lógica de proyectos ha venido cambiando, es decir, hay una lógica de conectar con perfiles de organizaciones, de entidades, y esto pues muy atado a cuáles son los impactos que ustedes están queriendo lograr, cuáles son esos resultados que ustedes quieren lograr con su teoría de cambio, con sus resultados de impacto social y ambiental. Y pues esto también es un poco el cambio de mentalidad, ¿no? Necesitamos entender que quizás no siempre podemos conectar con recursos y sobre todo de mecanismos financieros a partir de un proyecto social, sí, sigue ocurriendo, pero también podemos entender a la luz de quiénes somos como organización y poder articular y conectar con otras fuentes de financiación. Y ya, digamos, para cerrar esta parte más conceptual, acá hay un breve resumen. Esto ustedes lo pueden conectar un poco más con lo que tenemos en el informe de mecanismos financieros que hicimos juntamente con la APC, con la Embajada de Canadá. Les podemos, si nos puedes ayudar a compartir el documento para que puedan indagar y profundizar sobre cada uno de estos mecanismos. Pero vemos que hoy en día el panorama de los mecanismos financieros viene fortaleciéndose un montón con estos 4 tipos de mecanismos. Vemos los fondos de inversión de impacto, los bonos, que hay, digamos, hay distintos tipos de bonos, verdes, sociales, de género, sostenibles, azules, naranjas, etcétera. Según los temas, pues se alinea también el color del bono. Los pagos por resultados que responden muy coherentemente a las finanzas innovadoras, pues que están basados en resultados tangibles y concretos de los impactos que queremos lograr. Y las finanzas mixtas, que son pues mecanismos que combinan capitales privados y públicos en una misma bolsa para colocar y también mitigar riesgos. Bueno, hay toda una connotación de las finanzas mixtas interesantes. Entonces aquí la invitación es vean
Hoy lo que ya está, digamos, funcionando, se está poniendo en marcha muchos de estos mecanismos. Hay muchos ejemplos de varios sectores, ecosistemas, que de pronto hoy les podemos compartir con la presentación y con la grabación algunos mecanismos en el marco de los derechos humanos, de la democracia, para que ustedes también conozcan. Uno de esos ejemplos y invitados a buscar es el Fondo Democrática, que hoy está financiando soluciones democráticas que estén basadas en tecnología. Hay otros diferentes tipos de mecanismos que ustedes pueden explorar y conocer de qué se trata para entender mejor también cómo pueden traccionar y apalancar estos recursos para sus iniciativas. Y ya, sin más preámbulos, le paso la palabra a Juan para que nos cuente un poco más sobre los ejemplos prácticos y cómo hemos aprendido un montón en el marco de los mecanismos financieros en la realidad, en la práctica. Gracias, Nico. Y solo para dejar esta transición de esto, por favor, no duden en que si necesitamos otras sentadas para hablar de algunos de estos otros mecanismos, lo podemos hacer. Sabemos que fueron tocados también en unas sesiones previas, entonces no quisimos repetir. Y lo que nos pareció más valioso para complementar ya lo que se ha visto en esta serie de conferencias o de webinars, pues era como que entrar ya en concreto en algunos ejemplos de mecanismos financieros que se han ido, o en los que al menos no los conocemos muy bien porque hemos ido participando recientemente, pero que tienen incidencia directa o relación directa con la aproximación o derechos humanos o democracia o de los dos. Pero siéntanse, por favor, cómodos como lo dice Nicole, pues léanse. Tenemos el documento que explica muy a fondo y mapea algunos ejemplos de esto, pero también estamos muy contentos de poder motivar conversaciones más detalladas sobre algunos de los otros. ¿Listo? Entonces vamos a entrar de lleno y todo esto es incluso medio sacado de la puerta del horno. Nico, si quieres, entrégame en funciones de cogestión y así no te canso con la pasadera de diapositivas. Creo que eso lo puedes hacer seleccionando mi usuario y con el mouse derecho y ahí en los puntitos. Eso. Ahí ya quedó. Eso ya me salió. Gracias. Entonces, bueno, yo no voy a entrar demasiado. Este es un fondo que de hecho, estamos hasta ahora lanzando, o sea que les estamos mostrando una vista previa de algo que oficialmente va a salir a la luz pública en algunos días. En primicia, digamos, es una iniciativa que venimos trabajando con la Corporación Inversor, que pues, es una entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando en torno a la inversión de impacto desde hace ya un montón de tiempo. Y en este orden de ideas, pues les voy a contar un poquitito cómo se ha estructurado este mecanismo y dejando tiempo, me voy a saltar muchos detalles, dejando tiempo también para contarles de Alborada Ventures, que es otro de estos mecanismos. No me voy a detener en hablarles un poco del contexto, sino en describirles este instrumento. Este es un fondo. Es un fondo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que va a tener un primer cierre, es decir, un primer llamado de capital de 5 millones, ahí va a comenzar a operar, 5 millones de dólares, y una primera versión que va a llegar a máximo 10 millones de dólares, con la idea de después recoger enseñanzas y sacar probablemente de ahí tomar decisiones frente a una segunda versión del fondo. El fondo se va a trabajar en 3 líneas de inversión temáticas y una transversal. Las 3 son las que tienen en pantalla. Uno, el fortalecimiento de la confianza en torno al ecosistema de medios y el trabajo por la calidad de la información que recibimos los ciudadanos. Un segundo punto, una segunda vertical enfocada en la salvaguarda a la integridad electoral. Y una tercera línea enfocada en potenciar la agencia y la inteligencia ciudadana, incluyendo allí pues todos los temas de participación ciudadana, de lucha contra la corrupción, de veeduría ciudadana y demás. ¿Cómo se llegó a estos temas? Pues sobre todo es a través de investigación para entender de repente dónde están algunas de las necesidades y demás, pero también con un dilema muy grande de qué tanto debería abarcar o qué tanto debería focalizar para de verdad tener impacto en instrumentos de estos, ¿no?
La línea transversal es muy especial, no sale mapeada acá en esta diapositiva, pero tiene que ver con la sociedad civil específicamente, porque los actores que han estado detrás de trabajar en torno a estas tres líneas han sido históricamente actores de la sociedad civil. Y lo que notamos con gran preocupación es que hoy ese recorte de unos 30, 40 millones de dólares por año que tiene el sector de democracia, necesitamos, o sea, nos lleva a que para salvar y tener resultados de impacto en este ecosistema necesitamos también acompañar un proceso de transición de los modelos financieros y de las estructuras de financiación de las organizaciones que trabajan en este tema. Entonces, el cuarto, que como les digo, es una línea transversal, tiene que ver con el acompañamiento de la transición de los modelos de financiación de las organizaciones de la sociedad civil y el fortalecimiento del ecosistema de organizaciones. ¿Listo? Los mecanismos para generar acá, básicamente, el fondo va a tener tres, digámoslo así, tres grandes bolsillos. Un bolsillo de financiación no reembolsable, es decir, grants, en donde no hay que, tradicionales, más o menos el 10% que va a ser invertido en grants, en financiación no reembolsable. Esa financiación se va a dirigir, por un lado, a investigaciones que ayuden a demostrar el valor de la democracia sistémicamente para distintos otros sectores, para la misma economía, para el funcionamiento de los mercados, para el funcionamiento de la sociedad. Y por el otro lado, ese 10% también va a apalancar inyección de capital en toda aquella organización o iniciativa que reciba financiación del fondo en cualquiera de los otros dos bolsillos, es decir, asistencia técnica. Y para acompañar los procesos de financiación con acompañamiento técnico que ayude también en ese proceso de transición de los modelos financieros de las organizaciones. Aparte de esto va a tener otros dos bolsillos, digámoslo así. Un bolsillo que más o menos se va a llevar el 20% de la financiación, que es un bolsillo enfocado enteramente en inversión de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a identificar modelos de negocio, ¿sí?, que puedan venir o de una organización o de empresas tipo startups, pero que tienen en su corazón y en su modelo la intencionalidad de lograr cambios sustanciales en esas en esas cuatro líneas que les acabé de describir, con una serie de indicadores pues, específicos que vamos a poner allá afuera, pero que por el modelo de sostenibilidad que tienen logran tener recursos, es decir, logran tener ingresos, esos modelos en ejecución, que les permite posteriormente regresar los recursos al fondo. Esto acá va a haber dos tipos de forma como se va a colocar este dinero. Una va a ser vía lo que se llama en inglés los recoverable grants, es decir, subvenciones reembolsables. Significa una subvención que se le entrega a una entidad, pero que tiene que regresarla sin ninguna tasa de interés en el futuro al fondo para que pueda ponerse otra vez a circular y beneficiar a otras organizaciones. Y por el otro lado, a través de préstamos con condiciones blandas a los cuales ningún banco estaría o está en este momento en posición de financiar. Ahí va a haber, digamos, distintas cosas que todavía están por estructurarse, que puede tener que ver con potenciales reducciones en la tasa sobre la base de éxitos en resultados o instrumentos, pues, digamos, innovadores como este. La última de las cajas, que acá no parece ser sí parece, sí es la más grande, que más o menos va a acaparar un 60% de los recursos del fondo, va a ser la caja o el bolsillo de pago por resultados. Acá, de nuevo, todavía está por aterrizarse finalmente cómo es que va a ser estructurado en el detalle esto, pero la idea es comenzar a brindar fórmulas que sean más meritocráticas, por decir de alguna manera, y es que premien mejor a las organizaciones que logran mayores resultados desde el punto de vista del impacto, y que le permitan a aquellos que generan mayor impacto no tener que sufrir en el futuro por financiación, ¿sí? Entonces acá está por definirse exactamente cuál es el tipo de pago por resultados que se va a utilizar, si es que va a ser un contrato por desempeño, si es que va a ser en el futuro tipo un bono, pero la idea acá básicamente es que en principio vamos a tener dos escalas, una un poco más flexible que la otra, es decir, para organizaciones más pequeñas se les va a dar un pedazo inicial de financiación, un adelanto, por decirlo de alguna manera,
para organizaciones un poco más maduras, la mayoría se va a dar, la mayoría de los recursos se entregaría contra los resultados de obtenidos porque tienen pues mayor capacidad de financiación y demás. Esto entonces, si se dan cuenta que ya estamos viendo una mezcla de recursos no reembolsables con recursos reembolsables y con comenzar a mezclar un poco los tipos de financiación que se dan. El fondo, y con esto voy a cerrar este primer ejemplo, tiene una duración de 4 o 6 años, que van a financiar 3 tipos de organizaciones. Organizaciones sombrilla, a las que se les van a entregar tickets de entre 300 a 500 mil dólares aproximadamente, con la intención, porque más que sombrilla es ancla realmente, porque la misión de este tipo de inversiones es que haya una integración entre organizaciones grandes, organizaciones más pequeñas, en donde las grandes puedan fortalecer los encadenamientos y las alianzas que hay entre estas, con el ánimo de que organizaciones más pequeñas también puedan tener acceso a los recursos, pero digamos en grupo con otras, ¿sí? Organizaciones medianas que tienen un potencial de innovación muy alto van a poder acceder a recursos de entre 100 mil a 250 mil dólares. La idea de estas necesariamente, pues más o menos pensamos que son organizaciones de tamaño medio, medio grande, pero sobre todo vamos a estar explorando la capacidad de innovación que tienen estas acá. Y las más pequeñas, acá esto es algo inusual, y es que vamos a dar financiación a startups de tecnología, principalmente de lo que se conoce como GovTech o CivicTech, que puedan ayudar a incidir en la reducción de los riesgos electorales, en el aumento de la transparencia y la participación ciudadana, en la mejora de la calidad de la información que llega a los ciudadanos, pero utilizando tecnología, utilizando modelos de negocio exitosos e innovadores. Ese es a grosso modo. Va a haber unas pequeñas inversiones en organizaciones de base directas, es decir, no solamente las que van a través de la sombrilla, pero algunas directas, y acá ya nos vamos dando cuenta de que los tiempos son distintos, de que la flexibilidad no es como presénteme un proyecto y yo lo voy a estar monitoreando el proyecto, no. Acá de pronto sí se van a presentar iniciativas, pero si es para el subfondo de inversión de impacto, van a ser modelos de negocio que se van a estudiar para entender cómo generan impacto, cuáles son las finanzas detrás de esto, cuál es la sostenibilidad que tienen. Si son modelos de pago por resultados, se van a presentar más que nada cuáles son los resultados que se pretenden entender, cuál es el tipo de fórmulas que van a tener que implementar para obtener esos resultados, pero con la flexibilidad que ellos van a tener para ir cambiando esa aproximación de manera tal que puedan lograr los resultados de la forma más efectiva. Entonces, esto, perdón que voy a cerrarlo por ahí porque tengo todavía el segundo ejemplo y se nos está acabando el tiempo, pero para que se den cuenta que sí hay fórmulas de atraer el capital, de canalizarlo de una manera muy distinta como se venía haciendo, en temas que no son solamente productivos, que era el gran mito que pues hemos estado en la tarea desde Impacto de tratar de desmentir, y que solo se podía hacer inversión de impacto en temas productivos en el agro y en temas de transición energética. Acá vemos un ejemplo muy claro de tipos de financiación que involucren financiación innovadora y que puede ser, pues la verdad es bastante innovador porque pues sería el primer mecanismo en el mundo de hacer pago por resultados en temas de democracia y el primer mecanismo de inversión de impacto en democracia en la región. Pero sí se puede, ¿listo? Voy a adelantar un poco acá varios temas. Hay temas, pues digamos, que de pronto se me quedan en el tintero, como la gobernanza de estos instrumentos y demás, que si nos dan tiempo podríamos hablar un poco más adelante. Les voy a hablar ahora de Alborada Ventures y voy a procurar ser muy corto, muy sucinto, para que ojalá nos quede así sea 1 o 2 minutos para preguntar. Alborada es un fondo de inversión de impacto. En este caso sí solamente está utilizando el mecanismo de inversión de impacto. Es un fondo de inversión de impacto de carácter mixto, es decir, combina fuentes de inversión con fuentes de no reembolsables, que va a invertir principalmente en empresas u organizaciones que tienen modelos productivos que generan 3 tipos de costos. 1, aportan al crecimiento de los empleos formales para personas que han migrado. 2, aportan a mejorar la equidad de género en personas que han migrado. O 3, aportan a incrementar el acceso a la inclusión financiera de personas que han migrado. ¿Sí?
Entonces son modelos que logran cualquiera de esos tres temas. ¿Por qué? Porque esos son los tres temas que están interponiéndose más frontalmente al cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Sí? Esa es la teoría de cambio detrás de Alborada Ventures. ¿Por qué? Porque Alborada Ventures cree firmemente que la migración, la movilidad humana, es una fuente de progreso de las naciones y no lo que se ha estado de pronto vendiendo más recientemente, y es que es como el mal de todos los países, ¿no? Nosotros lo vemos de otra manera completamente distinta. Es la fuente de progreso, ha sido la fuente de crecimiento económico, ha sido la fuente de enriquecimiento cultural de un montón de países por los últimos 3 siglos al menos, y queremos poder invertir en casos que ayuden a demostrar las bondades de la migración en el desarrollo, el progreso de las sociedades, el desarrollo económico también. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son las personas migrantes a los que atiende Alborada? Son 3 tipos de migración principalmente. Uno, personas refugiadas, ¿sí? Que han tenido que huir de sus países por los motivos que normalmente pues, impiden que ellos se puedan quedar ahí, que les da el estatus de refugiados. 2, personas que se han desplazado internamente dentro del mismo país por violencia, por desastres humanitarios o naturales, por cuestiones económicas también, por cualquier razón. Y tercero, algo que va a ser muy fuerte en los próximos años en toda América Latina, los retornantes y las personas que están regresando de distintos países a los que habían migrado de pronto de manera irregular y que al no lograr un estatus migratorio regularizado están siendo deportados o están regresando voluntariamente al país. No les voy a hablar mucho sobre el contexto, sino me voy a enfocar específicamente en la teoría, pues digamos, en el fondo como tal y el mecanismo. Este es un mecanismo que también, como el otro, tiene varias versiones. La primera versión es un fondo de $2 millones. La última versión es un fondo que aspira a superar los 50 millones de dólares. Arranca con $2 millones que recibe recursos de inversión, principalmente filantrópica, es decir, inversión significa que es un dinero que llega al fondo y después de terminar la primera temporada sale del fondo con una ligera rentabilidad para esos inversionistas. Es decir, estamos apalancando acá capital privado para poder direccionarlo hacia hacer el bien. Se va a financiar aproximadamente un conjunto de 17, entre 12 y 17 empresas y ONGs que están en etapas tempranas o en etapas de expansión de sus proyectos. ¿Sí? Etapa temprana significa que no los han puesto a marchar, tal vez en algunos casos, o que si los han puesto a marchar hasta ahora están comenzando a recoger evidencia de que sí pueden ser sostenibles financieramente en el tiempo y que sí pueden ser sostenibles en la generación de impacto en el mediano y largo plazo. ¿Sí? Etapas de expansión significa que ya tienen de pronto una primera ronda de evidencia de que sí se puede monetizar con este tipo de modelos y que sí se puede escalar el impacto, pero necesitan un capital para ya poder inyectarlo y poder crecer, un poco, expandir ese modelo mucho más. ¿Por qué son empresas y ONG? Porque finalmente sí buscamos modelos de intervención que sean financieramente sostenibles, pero detrás de escenas también estamos abiertos a que si hay emprendedores sociales que tienen modelos enfocados en esta dirección, lo puedan hacer. Digamos, sí estamos buscando acá a través de Alborada una integración horizontal entre organizaciones de sociedad civil con modelos sostenibles y empresas de impacto o emprendedores de impacto. El periodo de las subvenciones y los préstamos va a ser de 18 a 22 meses, ¿sí? Máximo. Y acá va a haber algo muy interesante, y es que a los que tengan de menor periodo de 18 meses, existirá eventualmente la posibilidad de que pueda haber lo que se llama en la jerga de inversión del mundo de inversión de impacto, follow-ons, es decir, la posibilidad de que si a alguien le va muy bien, el mismo fondo le haga una refinanciación para que pueda seguir creciendo si demuestra que puede utilizar ese capital para crecer y para aumentar y maximizar el impacto.
Entonces, el perfil de organizaciones, como les decía, por un lado, organizaciones no gubernamentales que tienen modelos sostenibles, no tienen que ser un negocio constituido, pero sí modelos sostenibles que tienen alguna fórmula para poder atraer ingresos recurrentes por los servicios o los bienes que proveen, ¿sí? Acá tenemos dos tipos, una que no ha lanzado un modelo y que lo quiere experimentar, pero otras que ya tienen una idea que vienen fortaleciendo y que la quieren poder poner en marcha en Colombia y en México, en este caso en particular. El Fondo de Democracia sí está específicamente enfocado en Colombia solamente. Dos, empresas en etapa temprana, es decir, empresas que hasta ahora están poniendo a marchar su modelo de negocio, están explorando cómo es que pueden generar ingresos tal vez, pero ya tienen tal vez unas ventas mensuales pequeñas, pero las tienen. Y tal vez algunas que puede ser que tienen monetización desde hace algún tiempo, pero que no han sofisticado sus métodos para poder crecer, ¿sí? Y en tercer lugar, empresas en crecimiento o empresas con alto potencial de crecimiento. Pueden ser startups que tienen 1 o 2 años de operación, pero que están buscando expandir los servicios. Pueden ser empresas tradicionales, pero que tienen contratos ya grandes o contratos que se han ganado, pero no tienen el capital con el cual poder ejecutarlos. Entonces ahí hay distintos tipos de circunstancias que queremos entrar a trabajar. Si se dan cuenta acá, hay una cuestión, y es que en Alborada sí se está buscando un modelo que protege derechos de los migrantes o que está enfocado en la protección de los derechos de los migrantes, sobre todo a través de la integración, de la mano con la posibilidad de que también, digamos, puedan convertirse en modelos sostenibles en el tiempo y que tengan altos niveles pues, de escalabilidad del impacto que generan, ¿no? Como les decía, son 17 organizaciones las que van a recibir los recursos, más o menos se distribuyen de esta manera como lo ven en pantalla. Y para ir cerrando, en ambos casos los fondos tienen sus propios esquemas de gobernanza. En el caso de Alborada y en el caso del Fondo de Democracia, nosotros hemos querido que se incluya una participación de la sociedad civil, no solamente de los donantes e inversionistas, en los órganos de gobierno, para que las decisiones que se tomen pues, sean decisiones con mucho conocimiento de causa de las problemáticas que se están buscando atender, de quiénes son los beneficiarios que están atrayendo la inversión y demás. Muy allá, cuando prende la cámara es porque tenemos que cortar. Pero fíjense que acá órganos de gobierno, cada uno de estos dos tiene. Hay un órgano de gobierno en cada uno de los dos casos del nivel estratégico que toma las decisiones más grandes del fondo y otro que es como el equivalente a lo que se llamaría un comité de asignaciones, un comité de inversiones que ya toma decisiones técnicas sobre cuáles son los proyectos que finalmente reciben la aprobación para acceder a la financiación. En los dos casos hay la figura de un gestor de fondos, que es el operador responsable de rendir cuentas a los inversionistas y donantes, de hacerle seguimiento y asistencia técnica a las organizaciones que están en el portafolio, de administrar esta asistencia técnica, de recoger los informes de impacto, de comunicarlos al mundo exterior, de hacer la administración de los activos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto pues tiene su propia parafernalia en instrumentos legales como tal. Lo vamos a dejar por ahí. Era, digamos, lo que quisimos sí fue darles una idea de cómo sí podemos estar pensando en financiación innovadora en temas específicos de democracia y derechos humanos. Creo que esos son tan solo 2 ejemplos que no me gustaría que para ustedes se les conviertan necesariamente como en el debe ser. Creo que son 2 ejemplos que ojalá de acá a 10 años entremos a mirar atrás y existan 50 otros prototipos distintos con diferentes versiones y características y demás, porque lo rico de la financiación innovadora justamente es la variedad que ofrece, la variedad multiactor, pero sobre todo el uso de distintos tipos de herramientas e instrumentos sin límite alguno de lo que podemos comenzar a inventarnos hacia él.
Buenísimo, Juan, muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, yo creo que podemos dar un espacio de un par de minutos. Por favor, la pueden levantar la mano o dejar la pregunta en el chat y la podemos responder en unos 5 minuticos que nos queden. Mientras surgen estas preguntas, aquí en el chat anteriormente, Nicole les compartió el link de este informe de mecanismos de finanzas innovadoras que desarrollamos anteriormente desde Impactia. Es un excelente documento para que profundicen la información de la que estuvimos hablando hoy. También les estoy enviando el link de la encuesta para que nos cuenten qué les pareció el espacio, qué más les gustaría ver en los eventos de Impactia. Aquí estoy pendiente del chat por si nos llega alguna pregunta. Ok. Bueno, parece que no hay Si, preguntas. si no hay preguntas, tal vez yo cerraría solo con dos mensajes. ¿No? Y es que Listo. yo creo que lo ajeno siempre nos parece retador e intimidante. Y creo que los niveles de sofisticación que estos instrumentos pueden comenzar a tener, hay que ser honestos, sí pueden llegar a intimidar, ¿sí? Eh, Ustedes me oyen hablar de todos estos temas, pero yo no estudié finanzas. O sea, yo soy más de este mundo, yo me crié más trabajando en derechos humanos y en democracia específicamente, y he ido aprendiendo con los años pues, de los temas ya mucho más financieros. Y con ello un poco lo que yo quiero dejarles sobre la mesa es la inquietud de, sé que esto es un sacudón fuerte y que nos puede estar sacando de nuestras zonas de confort, pero creo que también es una oportunidad para zafarnos de zonas de confort que no eran del todo sanas tampoco ni saludables para las organizaciones en todos los casos. ¿Sí? Creo que acá hay una oportunidad muy grande de reescribir el futuro. El segundo mensaje de la mano con esto, de que, pues digamos, de ese mensaje de aventémonos a salir de esas zonas de confort, tiene que ver con que hay mucha información sobre estos temas allá afuera y que vale la pena como documentarse cada vez más sobre esto. Pero en particular, si ustedes se dan cuenta, lo intuitivo o la zona de confort es pensarse como receptores de los recursos del fondo. Pero ese no es el único tipo de oportunidad que hay para las organizaciones de sociedad civil hoy por hoy. Es uno, sin duda. Pero lo que estamos viendo acá enfrente de nuestros ojos es una oportunidad donde se están creando nuevos campos de juego con nuevos roles y nuevas posiciones, ¿sí? En donde de repente hay unas organizaciones que pueden seguir recibiendo, o sea, pensándose como receptoras de los recursos, pero en otros casos tal vez hay muchas que pueden comenzar a ser proveedoras de los servicios o incluso hemos tenido ya casos registrados de fundaciones que han sido inversionistas en algunos casos, de fundaciones que han sido las ejecutoras de la asistencia técnica en muchos de estos mecanismos, de fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro que están entrando a tomar el rol o a comenzar a adquirir experiencia como gestoras de los fondos. Entonces yo creo que acá hay una oportunidad de verdad un borrón y cuenta nueva de alguna manera que abre las oportunidades para todas y todos nosotros. Y cerrando con la pregunta de Luis Felipe, eh, las convocatorias nosotros pues, las apalancamos en la plataforma de Impactia, ahí es donde generalmente todas las de los mecanismos en donde hemos estado involucrados en el diseño, publicamos los llamados. Ahorita tenemos la de Alborada abierta, tenemos hay un fondo de inversión de impacto de California que está buscando, en este caso sí, negocios en temas de agro, en temas de salud, en temas de biotecnología, en temas de inclusión financiera. Tenemos esporádicamente las convocatorias del Fondo Multidonantes, pero todas estas y muchas otras más que seguimos reuniendo, las colgamos en la plataforma, solamente que utilizamos o apalancamos la tecnología de la plataforma Impactia para que las aplicaciones de los mecanismos de los que les hemos estado hablando se tramiten directamente allí. Y con esto, pues muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta sesión. Estuvo muy nutrida la participación y esperamos que todo esto haya sido de gran utilidad y dejamos por acá nuestros correos para que ustedes los tengan a la mano y en lo que les podamos ayudar, pues estamos muy disponibles para hacerlo. Hay invitados a todas y a todos también, pues a registrarse ahí. No compartió
el link de registro, pero más allá de eso, a completar su perfil, a completar su modelo de sostenibilidad, de negocio, su proyecto social, y con eso pues también nosotros podemos compartir, traer más convocatorias alineadas y pertinentes a sus necesidades y bueno, con una mirada de finanzas innovadoras, de mecanismos financieros con impacto social, con resultados concretos y bueno, agradecerles también por quedarse hasta este momento y un gusto pues tenerles. Muchísimas gracias a todos y todas. Los esperamos en próximos espacios. Gracias.